Ella se llamaba Leticia Andrade, pero durante casi una década su nombre no figuró en ninguna reunión, no fue mencionado en pasillos importantes ni registrado en documentos de valor. Para todos. Era simplemente la niñera, trabajaba en un hotel de lujo ubicado en la zona más cara de la ciudad, un edificio de cristal y mármol donde los trajes caros caminaban como si flotaran y ella, con sus zapatillas gastadas y su uniforme sencillo, parecía no existir. Había llegado ahí por necesidad, no por vocación. Su hijo, Lucas, tenía apenas unos meses cuando su madre, ya enferma, dejó de trabajar. Leticia abandonó sus estudios en relaciones internacionales y aceptó el único empleo que pudo encontrar: cuidar hijos ajenos mientras su propio hijo dormía solo en una habitación alquilada. Durante 8 años, Leticia caminó esos mismos pasillos, llevando mochilas de personajes infantiles, preparando meriendas, secando lágrimas de niños ricos. Pero nadie preguntó nunca de dónde venía, que sabía que soñaba. Entre una tarea escolar y otra, leía periódicos en francés, memorizaba frases en japonés y escuchaba podcasts en alemán. Había algo dentro de ella que se negaba a morir. Cada noche, después de acostar a Lucas, retomaba los libros que había guardado tras abandonar la universidad. Había días que no tenía fuerzas, pero aún así lo hacía. El hotel no era su lugar, pero era el único espacio donde podía sostenerse mientras esperaba una oportunidad que quizás nunca llegaría, hasta que un día, durante una fiesta empresarial, el caos se apoderó del salón. Un cliente árabe exigía ser entendido, pero ningún traductor había llegado. El dueño del hotel, Roberto Alencar, un hombre temido por su poder y su arrogancia, comenzaba a perder la paciencia. Leticia sostenía la mochila de juguetes de un niño cuando escuchó: ¿alguien aquí habla árabe? Nadie respondió. Nadie excepto ella. Respiró hondo, sintió el juicio de 100 miradas y dio un paso al frente. El silencio se hizo pesado cuando empezó a traducir con una calma que ni ella sabía que tenía. Fue el momento en que su invisibilidad comenzó a romperse. Si hubieras estado en el lugar de Leticia, habrías dado ese paso. Comenta abajo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su valor y suscríbete al canal para no perderte más relatos como este que muestran que, a veces, basta un solo momento para cambiar todo. Esa noche no pudo dormir. El señor Roberto la había citado en su oficina al día siguiente y su mente no dejaba de girar. Recordaba los años de sacrificio, las noches de estudio en silencio, las veces que se tragó las lágrimas por no tener con quién dejarlas caer. ¿Sería verdad que algo estaba cambiando? ¿O sería solo otra ilusión que se desvanecería al amanecer? Como tantas otras, cuando llegó a casa, Lucas dormía con un cochecito en la mano. Leticia lo miró largo rato, como buscando respuestas en esa pequeña respiración serena. Quiso contarle todo, pero se quedó en silencio. No quería ilusionarse. No todavía. La oficina olía a cuero y a café fuerte. Leticia se sentó frente a Roberto, quien apenas la miró al principio. Le preguntó cuánto tiempo llevaba en el hotel. Ella respondió sin vacilar: 8 años. Él asintió, con tono serio. Le dijo que necesitaba a alguien como ella. No solo traduces idiomas, Leticia, dijo. ¿Tradujiste el ambiente? Calmaste una tormenta que mis mejores gerentes no supieron manejar. Ella pensó que era una broma, pero él continuó: quiero que seas mi asesora de comunicación internacional. No como niñera, como profesional. Leticia no supo qué responder. Nunca imaginó escuchar palabras así, mucho menos de alguien como él. Regresó a su rincón de siempre. Pero ya nada era igual. Los murmullos comenzaron. ¿La niñera va a ser ejecutiva ahora?, decían algunos. Seguro es un capricho del jefe. Otros la miraban con burla, algunos con una mezcla de miedo y admiración. Leticia sentía cada comentario como un dardo, pero seguía caminando con la cabeza alta. Dentro de ella, la batalla era otra. El miedo. El síndrome de impostora. El peso de saberse juzgada por cada paso. Su primer desafío real llegó al día siguiente. El traductor de japonés no pudo asistir a una reunión clave con inversionistas, y Roberto, sin dudar, la llamó a ella.
Leticia sabía lo básico, pero su pronunciación era clara y su respeto por la cultura japonesa, genuino. Entró temblando a la sala. Vio a los ejecutivos japoneses observándola con curiosidad. Respiró hondo y comenzó a traducir. No fue perfecto, pero fue suficiente. Uno de los japoneses incluso hizo una broma y ella la entendió. La tradujo con una sonrisa tímida. Todos rieron. Roberto también. Después de la reunión, Leticia comenzó a recoger los vasos. Por costumbre. Pero Roberto la detuvo. «Tú ya no haces eso», le dijo. «Desde hoy tienes una oficina en el piso 12». Ella se quedó inmóvil. No era una oferta. Era una decisión. Una afirmación pública de su valor. El ascensor subió con ella, pero también con todos sus temores. Al llegar, fue recibida por Amanda, la secretaria, con una mirada que decía más que cualquier palabra. «El señor te espera», dijo con voz áspera. Leticia cruzó esa puerta sabiendo que estaba entrando a un territorio hostil. En el salón de reuniones la esperaba una mesa larga, 4 ejecutivos y una carpeta azul con su nombre. César Nogueira, el director de operaciones, abrió la reunión sin rodeos. «Vamos a revisar tu situación laboral. No hay documentos oficiales de tus competencias. No hay títulos ni certificaciones». Leticia sintió cómo se le helaba la sangre. Claudia, la gerente de recursos humanos, la miraba como si ya hubiese dictado sentencia. Ella, sin embargo, se mantuvo firme. «Nadie preguntó por mis habilidades cuando limpiaba juguetes durante 8 años. ¿Por qué ahora sí importa tanto?». El ambiente se tensó. Nadie respondió de inmediato. Leticia sintió que su vida entera pendía de un hilo. «Puedo resolver los problemas que tengan hoy, ahora mismo», dijo. «¿Quieren que demuestre mi valor? Denme trabajo». Pero antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió. Era Roberto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz firme. Cuando César intentó justificar la reunión, él lo interrumpió. «Leticia ya demostró su capacidad. Si no pueden ver más allá de un diploma, el problema es suyo». Ese día, Leticia entendió que su lucha no sería contra el trabajo, sería contra los prejuicios. Leticia salió de esa reunión con el cuerpo tenso y la garganta seca, pero también con algo nuevo latiendo en el pecho: determinación. Esa misma tarde, se encerró en su nueva oficina, una sala pequeña pero luminosa, y comenzó a revisar documentos antiguos. Traducir informes mal redactados y anotar observaciones sobre clientes internacionales que nadie más parecía haber notado. Cada tarea era una forma de demostrar con hechos lo que muchos se negaban a aceptar, que ella merecía estar allí. Sin embargo, el murmullo en los pasillos crecía. Algunos la evitaban, otros la señalaban con disimulo. Y aunque Leticia intentaba mantenerse firme, por dentro la duda era una sombra constante. Una mañana, antes de comenzar el día, encontró una nota anónima sobre su escritorio. El lugar de la niñera es la guardería. No había firma. No había dudas. Era un ataque directo. Leticia respiró hondo, dobló el papel con cuidado y lo guardó en la última gaveta de su escritorio. No lo mencionó a nadie. No quiso darles ese poder. Pero el mensaje la acompañó durante horas como una espina en la espalda. ¿Hasta cuándo tendría que demostrar que era más que lo que ellos veían? ¿Cuánto debía aguantar antes de que la reconocieran por lo que realmente era? La oportunidad de cambiar esa narrativa llegó inesperadamente. Un cliente alemán exigió una reunión urgente. Solo hablaba su idioma y nadie en el hotel se sentía preparado. Roberto la llamó sin vacilar. Leticia entró a la sala con el corazón acelerado. El empresario la miró con escepticismo. Pero en menos de 5 minutos su actitud cambió. Su alemán era pausado, no perfecto, pero su comprensión del contexto, su manera de transmitir las intenciones y no solo las palabras, hizo la diferencia. Al final de la reunión, el cliente le estrechó la mano y la elogió frente a todos. Roberto apenas sonrió y dijo: «Ella es parte de nuestro equipo. Y fue una de mis mejores decisiones».
Fue después de ese momento que Roberto la convocó a su oficina para proponerle algo más grande: coordinarla. Parte lingüística de una conferencia internacional con representantes de varios países. Era el evento más importante del año para el hotel. Leticia sintió como el piso se movía bajo sus pies. Era demasiado, pensó. ¿Y si fallaba? ¿Y si era justo lo que sus detractores esperaban para enterrarla de una vez? Pero también sabía que esa era su oportunidad de demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma, que estaba lista. Aceptó el desafío. Con miedo, sí, pero con la frente en alto. Durante las semanas siguientes, Leticia vivió con una mezcla constante de agotamiento y adrenalina. Coordinaba equipos, revisaba traducciones, respondía correos de madrugada y organizaba cronogramas con precisión quirúrgica. Algunos colaboradores la ignoraban. Otros rechazaban sus invitaciones a reuniones sin explicaciones. Pero ella no se detenía. Sabía que estaba incomodando estructuras viejas, sacudiendo ideas instaladas. Y aunque el cansancio pesaba, también lo hacía el sentido de propósito. Había trabajado años para llegar a ese punto, aunque nadie lo supiera. El día anterior al evento, Roberto la llamó a su oficina. Su tono era más serio de lo habitual. «Mañana será tu prueba más grande», le dijo. «Tendrás frente a ti a los socios más exigentes que hemos tenido. Confío en ti». Leticia solo asintió. Caminó luego al baño del piso, se miró al espejo, ajustó el cuello de su blusa y se repitió a sí misma, casi en susurros: «Tú puedes. No estás aquí por suerte». Fue la primera vez en mucho tiempo que creyó esas palabras sin vacilar. La mañana del evento, el hotel parecía otro. Equipos de televisión, cámaras, periodistas. Alfombras rojas. Leticia vestía un traje sobrio y elegante que el Departamento de Recursos Humanos había proporcionado. Era simbólico, por primera vez, la empresa reconocía su imagen públicamente. Desde el primer minuto, ella asumió su rol. Respondió preguntas en francés, calmó tensiones en árabe, tradujo conversaciones complejas en japonés. Cada frase que decía disolvía una duda más. Cada mirada de desconfianza se transformaba lentamente en respeto. Durante una pausa del evento, uno de los ejecutivos franceses se acercó a Roberto y preguntó discretamente qué agencia de traducción había contratado a Leticia. Roberto sonrió. «Ella trabaja aquí. Es nuestra asesora internacional». Leticia, que había escuchado la conversación desde unos metros, sintió por dentro una emoción que apenas pudo controlar. Pero justo cuando parecía que todo iba encajando, notó algo. César la observaba desde un rincón, en silencio, con una expresión que mezclaba derrota y cálculo. Entendió entonces que esa historia aún no había llegado a su clímax. Al día siguiente, fue convocada a una reunión de emergencia con el consejo directivo. El ambiente era frío, el silencio denso. Claudia sostenía una carpeta azul y César tenía una sonrisa contenida, como si ya supiera el desenlace. Se presentó una denuncia anónima. Leticia supuestamente había ofrecido servicios de traducción por fuera del hotel, usando su correo personal, durante horarios laborales. Leticia sintió como el mundo se le venía encima. «Eso no es verdad», dijo con voz firme. Pero ya era tarde. Roberto, con gesto de dolor, anunció que se abriría una investigación formal y que Leticia sería suspendida temporalmente. Fue como una cuchillada en el pecho. No pudo hablar. No quiso suplicar. Salió de la sala con la dignidad intacta, pero por dentro, el alma hecha trizas. En su oficina, recogió sus pocas pertenencias, guardó los 2 billetes anónimos que había conservado en su gaveta y bajó por el ascensor con una sola frase, repitiéndose en la mente: «Si quieren derribarme, tendrán que luchar mucho más». ¿Alguna vez te hicieron sentir que no pertenecías? Incluso después de demostrar tu valor. Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a resistir. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite fuerza. Suscríbete para más relatos reales de lucha, dolor y esperanza. Esa noche, Leticia no pudo cerrar los ojos. Sentada frente a su viejo portátil, con una taza de café ya fría, comenzó a revisar todos sus correos, uno por uno. Buscaba pruebas, evidencias.
Cualquier hueco que demostrara que los mensajes que la acusaban eran falsos. Encontró discrepancias, horarios que no coincidían y sospechosos. Sabía que quien estuviera detrás de eso tenía acceso interno. Y en el fondo, no tenía dudas, era César. Él nunca la había aceptado. Para él, Leticia era una intrusa, una niñera que había osado cruzar el umbral de los salones ejecutivos. Al día siguiente, ya estando suspendida, Leticia hizo algo que había evitado desde el principio, fue a buscar a Roberto a su casa. Sabía la dirección porque, años atrás, había llevado a sus hijos a fiestas y paseos. El guardia de seguridad la miró con desconfianza, pero cuando Roberto vio su rostro por la cámara, la dejó pasar. Se sentaron en la sala de estar. Ella habló sin rodeos. Le mostró las pruebas, las incoherencias, la manipulación. Roberto la escuchó en silencio, serio, pero atento. Al final, solo dijo, déjamelo a mí. En los días siguientes, el hotel ardía en rumores. Algunos decían que Leticia se había ido por la puerta trasera. Otros, que la habían despedido. César, mientras tanto, caminaba por los pasillos con una confianza renovada. Había ganado, pensaban muchos. Pero entonces sucedió algo inesperado. Uno de los clientes japoneses con los que Leticia había trabajado la llamó. Directamente, había escuchado rumores y quiso dejar claro que estaba dispuesto a declarar a su favor. Lo que hiciste por nuestra alianza no tiene precio, le dijo. Esa llamada fue como una chispa en medio de la oscuridad. Una semana después, la auditoría interna finalizó. Roberto, acompañado de un experto en seguridad informática, presentó un informe ante el Consejo. Las pruebas eran contundentes, los correos falsificados habían sido enviados desde el IP del Área de Operaciones Internacionales. El departamento de César. El impacto fue inmediato. Llamaron a César a una reunión disciplinaria. No supo defenderse. En 48 horas fue suspendido de su cargo y sometido a una investigación por fraude y persecución interna. La caída fue tan rápida como su ascenso. Había sido implacable. Leticia fue llamada de regreso. Subió hasta el piso 17 con el corazón latiendo fuerte pero con paso firme. Al entrar, Roberto se levantó y dijo en voz alta, de todas las personas que han pasado por esta empresa, tú me enseñaste el verdadero significado de la resiliencia. Los directivos, algunos con vergüenza, otros con respeto genuino, la aplaudieron. Leticia no lloró, solo agradeció, serena. Al salir de la sala, encontró a Lucas esperándola con un dibujo en la mano. Un retrato de ella con la frase «Mi mamá es jefa», lo abrazó con fuerza. Era más que un regreso. Era una victoria. Días después, la empresa decidió rebautizar una de las salas de entrenamiento con su nombre. Ahora, en letras metálicas, se leía Auditorio Leticia Andrade, Superación y Liderazgo. Ella lo vio en silencio, con una mezcla de incredulidad y orgullo. Nunca había imaginado que su nombre estaría ahí, pero tampoco había imaginado que sería capaz de resistir tanto. Y sin embargo, ahí estaba, viva, de pie. Invencible. La rutina volvió, pero ya no era la misma. Su oficina estaba llena de propuestas, correos de clientes que pedían su participación en reuniones, felicitaciones desde otros países. En una reunión con marketing, le ofrecieron liderar una campaña de reposicionamiento basada en inclusión y diversidad. Era irónico. La misma empresa que antes la ignoraba, ahora quería usar su historia como emblema. Leticia aceptó. Pero puso una condición, autenticidad. Nada de usar su imagen como fachada. Si lo hacían, sería para abrir puertas reales a otros invisibles. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, se cruzó con Claudia. La mujer la saludó con un buen día, forzado. Leticia respondió con una sonrisa neutra. No había espacio para rencores. Tenía cosas más importantes en que enfocarse. Esa misma noche, Roberto la llamó a su oficina. Tenía una nueva propuesta, liderar un programa de detección de talentos ocultos dentro del hotel. Nadie mejor que tú para encontrar a la próxima Leticia, le dijo.
Ella aceptó, pero dejó claro que elegiría a personas no por sus diplomas, sino por su potencial, su esfuerzo, su historia. Al salir del hotel esa noche, vio en la recepción a un grupo de nuevos pasantes, esperando su inducción. Uno de ellos, tímido, sostenía una carpeta gastada. Leticia se acercó y le preguntó: ¿Es tu primer día? Él asintió. Entonces recuerda bien este momento. Le dijo: nunca sabes qué puede pasar desde aquí. Caminó hacia la calle con el viento frío rozándole el rostro. Pero ese frío ya no era inseguridad, era impulso. Al mirar su celular, encontró un mensaje de Lucas: mamá, tú eres mi heroína. Por primera vez, sin miedo, Leticia se permitió creerlo también. Desde las ventanas de aquel edificio de mármol, muchos aún intentaban entender cómo una simple niñera se había convertido en una de las figuras más importantes del lugar. Pero lo que no sabían es que hay historias que no se escriben con títulos ni trajes, sino con heridas. Con noches sin dormir, con voluntad indistracta. Y que hay personas cuya fuerza no puede medirse en papeles, sino en todo lo que sobrevivieron para seguir creyendo. Leticia, la mujer invisible, ya no se escondía, y si alguien quería borrarla de nuevo, tendría que enfrentarse a todo lo que ella se había convertido.